Jesús de la Rosa, el alma mágica, que con su voz de ángel puso a los pies de Andalucía a una nación entera, ocultaba tras su imagen mística un laberinto de sombras y pecados que hoy, por fin, vamos a desvelar. ¿Cómo pudo el hombre que cantaba a la libertad terminar prisionero de sus propios hábitos destructivos y de unas dependencias químicas que mermaron su talento hasta dejarlo convertido en una sombra de sí mismo? Mientras el público lo adoraba como a un profeta, su vida privada se desmoronaba entre un matrimonio herido y los encuentros furtivos con damas de compañía en la soledad de las giras, huyendo de una presión financiera asfixiante que lo obligaba a trabajar sin descanso hasta el agotamiento total. Vamos a descubrir la traición de sus supuestos amigos, las peleas a grito pelado por el dinero que destrozaron al grupo y el misterio de esa premonición escalofriante que lo llevó a regalar sus bienes más queridos días antes de aquel suceso oscuro en la provincia de Burgos. ¿Fue el evento final de aquel octubre de 1983 una fatalidad del destino o el desenlace inevitable de un hombre que ya no podía cargar con el peso de sus propios demonios personales? Quédate con nosotros hasta el último segundo de este relato masivo, porque hoy, en esta investigación sin precedentes, vas a conocer la verdad que intentaron ocultarte tras el mito. Un viaje sin retorno donde el brillo de la fama escondía un abismo del que Jesús nunca pudo escapar. Era una noche cerrada, una de esas madrugadas en las que el cielo parece pesar sobre los hombros de quienes se atreven a desafiarlo. Nos situamos exactamente en el 14 de octubre de 1983. Las carreteras del norte de España, en aquella época, no eran las vías modernas y seguras que conocemos hoy. Eran lenguas de asfalto traicioneras, oscuras y, en ocasiones, fatídicas. Jesús de la Rosa, el alma mágica del grupo Triana, viajaba en una furgoneta marca Citroën tras haber entregado hasta el último aliento en un evento benéfico en San Sebastián. Imaginen la escena por un momento. El cansancio acumulado de años de giras, el eco de los aplausos todavía resonando en sus oídos y esa lluvia fina, casi imperceptible pero constante, que convierte el suelo en una pista de patinaje. Dicen los que lo conocían bien que Jesús no quería viajar esa noche. Había algo en el aire, una pesadez extraña, un presentimiento que nublaba su mirada habitualmente profunda. Pero el destino, ese guionista cruel que a veces se encapricha con los mejores, ya había trazado una línea en el mapa, cerca de un lugar llamado Burgos. Allí, en un abrir y cerrar de ojos, se produjo la colisión catastrófica. Dos vehículos se encontraron en la penumbra y el tiempo se detuvo. El metal retorcido se convirtió en la cárcel de un genio que apenas tenía 35 años de edad. En ese instante, entre el olor a gasolina y el silencio aterrador de la estepa castellana, comenzaba el viaje sin retorno de un hombre que se había convertido en la voz de una Andalucía que despertaba. Pero, ¿fue solo un accidente fortuito o había algo más detrás de esa prisa por volver a casa? ¿Qué sombras perseguían a Jesús de la Rosa en sus últimas horas de vida? La noticia cayó sobre España como un manto de plomo a la mañana siguiente. Las radios, que solían emitir sus himnos de rock progresivo y flamenco, se tiñeron de luto para anunciar que la luz de Jesús se había apagado. Fue un golpe seco al corazón de una generación que apenas estaba aprendiendo a ser libre. En 1983, nuestro país vivía una efervescencia política y social sin precedentes, y la música de Triana era la banda sonora oficial de ese cambio. El impacto social fue tan masivo que incluso aquellos que no seguían el rock andaluz sintieron que algo sagrado se había roto. Las calles de Sevilla, su tierra amada, se llenaron de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el llanto de miles de seguidores que se negaban a creer que su profeta se había marchado. La prensa de la época, con esos titulares de letras grandes y fotos en blanco y negro, empezó a especular de inmediato. Se hablaba de la fragilidad de las furgonetas de los músicos, de las jornadas de trabajo inhumanas y de cómo el éxito, a veces, se cobra un peaje incompatible con la vida. Pero mientras el público lloraba, en los despachos de las discográficas y en los círculos más íntimos del artista, empezaba a fraguarse un misterio que duraría décadas. Se decía que Jesús estaba agotado, que su espíritu ya no aguantaba el peso de la fama y que, de alguna manera, él ya sabía que su estancia en este mundo sería breve. Es posible que un artista pueda predecir su propio final trágico.
La psicología de Jesús de la Rosa era un laberinto de melancolía y misticismo, y para entender por qué ocurrió aquel evento final, debemos retroceder mucho más atrás, a las raíces mismas de su existencia, allí donde el dolor y el arte se dieron la mano por primera vez. Para comprender al hombre, hay que caminar por las calles que lo vieron crecer. Jesús nació en el corazón palpitante de Sevilla, en la legendaria calle Feria, en el seno de una familia trabajadora, donde el hambre de pan se combatía con el hambre de música. Eran los años de la posguerra, una época en la que España vestía de luto riguroso y los sueños se guardaban bajo llave. El pequeño Jesús creció en un ambiente donde la disciplina era la norma y la religión un muro infranqueable. Su padre era un hombre de principios estables pero rígidos, alguien que no veía con buenos ojos que un niño perdiera el tiempo con guitarras y sueños de grandeza. El contraste no podía ser más dramático. Fuera, el sol de Andalucía y el bullicio de los mercados. Dentro, una casa marcada por la austeridad y la mirada severa de quienes temían al futuro. Fue en este entorno donde Jesús empezó a desarrollar una timidez casi patológica, un refugio interno donde solo él tenía la llave. Aquellos que lo recuerdan de niño hablan de un chico que pasaba horas observando el movimiento de las nubes o escuchando el eco de los cantes que salían de las tabernas cercanas. Ese trauma infantil de no sentirse comprendido en su propia casa, de tener que ocultar su verdadera esencia para no decepcionar a sus mayores, fue lo que forjó ese carácter melancólico que más tarde impregnaría cada una de sus letras. La música no fue para él una elección, sino un escape, una tabla de salvación en medio de un océano de normas que amenazaban con asfixiarlo. Pero el camino hacia la libertad creativa no sería un lecho de rosas, sino una senda plagada de espinas y rechazos humillantes que casi lo llevan a abandonar sus sueños antes de empezar. Antes de ser el rey del rock andaluz, Jesús de la Rosa tuvo que morder el polvo de la derrota una y otra vez. Imaginen a un joven de pelo largo y mirada perdida intentando hacerse un hueco en una industria que solo buscaba voces amables y canciones de amor ligero. El camino espinoso a la fama lo llevó a trabajar en los lugares más insospechados. Hubo épocas en las que tuvo que aceptar oficios desgastantes, lejos de los escenarios, simplemente para poder comprarse una cuerda de guitarra nueva o para ayudar en una casa donde la situación económica era asfixiante. Se cuenta que en sus primeros años en Madrid vivió en pensiones donde el frío se colaba por las grietas de las paredes y donde el único alimento era la esperanza. Participó en grupos que hoy nadie recuerda, formaciones que intentaban copiar lo que venía de fuera sin éxito. Fue una etapa de rechazos constantes. Los ejecutivos de las grandes compañías, vestidos con sus trajes caros y sus puros en la mano, lo miraban con desprecio. Le decían que su forma de cantar era demasiado extraña, que esa mezcla de rock progresivo con aires flamencos no interesaba a nadie. Jesús sufrió humillaciones que habrían acabado con cualquier otro. Pero en esa oscuridad, en esas noches de soledad en la gran ciudad, empezó a gestar una rebeldía silenciosa. Aprendió que para triunfar no debía parecerse a nadie, sino buscar en lo más profundo de sus raíces. Sin embargo, este proceso de búsqueda lo llevó a enfrentarse con sus primeros demonios personales. El estrés de no llegar a fin de mes y la angustia de ver cómo los años pasaban sin que el éxito llegara, lo acercaron a ciertos hábitos destructivos que empezaron a mermar su salud física. Se decía que buscaba consuelo en sustancias que le permitieran evadirse de una realidad que le resultaba insoportable, un secreto a voces que sus compañeros intentaban proteger a toda costa. Los años de formación de Jesús coincidieron con una España gris, pero él se empeñó en ponerle colores con su música. Formó parte de grupos como Los Nuevos Tiempos, donde ya se empezaba a vislumbrar ese talento sobrenatural, pero los conflictos internos y la falta de visión de sus integrantes hicieron que el proyecto se desmoronara. Jesús era un perfeccionista obsesivo, un hombre que podía pasar una noche entera ajustando una sola nota en su teclado hasta que sonara como él la sentía en su cabeza. Esta exigencia le ganó sus primeros enemigos. No todos estaban dispuestos a seguir su ritmo ni a comprender su visión mística de la música. Hubo peleas olvidadas en locales de ensayo mal ventilados, traiciones de supuestos amigos que le robaron ideas y directores artísticos tiranos que intentaron moldearlo a su antojo. Pero el golpe de suerte,
o quizás la decisión oscura que cambió su destino, llegó cuando decidió romper con todo y unirse a dos almas que estaban tan rotas como la suya: Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios, más conocido como Tele. Juntos formaron Triana, pero no piensen que el éxito fue inmediato. Los primeros conciertos fueron un fracaso absoluto. En una ocasión, tocaron ante solo 3 personas en una sala que esperaba un conjunto de baile y se encontró con 3 músicos que parecían estar invocando a los espíritus con sus instrumentos. La desesperación fue tal que estuvieron a punto de vender sus equipos para poder comer. Lo que ellos no sabían era que estaban a punto de grabar un disco que cambiaría la historia de la música española para siempre. Pero mientras la gloria se acercaba, la vida privada de Jesús empezaba a complicarse de una manera que pocos sospechaban. Se dice que su corazón estaba dividido y que un amor prohibido, una relación cercana, que la prensa de la época nunca se atrevió a mencionar, empezó a causarle una depresión profunda que ocultaba tras sus gafas oscuras y su melena rizada. ¿Quién era esa misteriosa mujer que inspiró sus letras más dolorosas y por qué su presencia era una amenaza para la estabilidad del grupo? Estamos de vuelta, queridos espectadores, y les pido que no se muevan de sus asientos, porque entramos ahora en el corazón mismo del mito. Vamos a desgranar cómo 3 almas solitarias, 3 náufragos de la música, se encontraron en un Madrid que olía a cambio y a libertad, pero también a peligro. Imaginen la escena. Estamos a mediados de la década de los 70, un momento en que España era un hervidero de sueños contenidos y chaquetas de pana. Corría el año 1974, un tiempo en el que la capital de España se convertía en el refugio de todos aquellos que buscaban algo más que el pan de cada día. En los rincones oscuros de los locales de ensayo, donde las paredes rezumaban humedad y el humo de los cigarrillos formaba nubes densas que ocultaban los rostros, se estaba gestando una alianza que cambiaría el curso de nuestra historia cultural. Jesús de la Rosa. Ese sevillano de mirada esquiva y voz que parecía venir de otra dimensión, caminaba por las calles de Madrid con una determinación que rayaba en la desesperación. Ya había probado el sabor amargo del fracaso con otras formaciones, pero su intuición le decía que el destino le tenía guardada una última carta. Fue entonces cuando sus pasos se cruzaron con los de Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios, a quien todos conocíamos como Tele. Eduardo aportaba la elegancia de la guitarra flamenca, esa raíz que se lleva en la sangre, mientras que Tele, con sus baquetas, era capaz de invocar tormentas eléctricas. La psicología de este encuentro es fascinante. Eran 3 hombres diametralmente opuestos, pero unidos por una carencia emocional compartida. Jesús buscaba una familia que comprendiera sus visiones. Eduardo buscaba una salida a la rigidez del flamenco tradicional, y Tele necesitaba un cauce para su energía desbordante. Aquel encuentro destinado no fue una reunión alegre de amigos, sino más bien el pacto solemne de 3 guerreros que sabían que estaban solos contra el mundo. No tenían dinero, apenas tenían para un café o para compartir un paquete de tabaco, pero tenían una idea prohibida. Querían que el rock, esa música que los puristas consideraban extranjera y ruidosa, se diera la mano con el sentimiento más sagrado de nuestra tierra. Era una apuesta a todo o nada, una moneda lanzada al aire en un momento en que el país entero contenía el aliento ante lo que estaba por venir. Pero, ¿se imaginan ustedes la valentía que hacía falta para presentarse ante el público con una propuesta tan radical? No todo fue aplausos y alfombras rojas, ni mucho menos. En aquellos primeros meses de 1975, el grupo tuvo que enfrentar el rechazo más cruel de los puristas de ambos bandos. Por un lado, los defensores a ultranza del flamenco veían en ellos a unos profanadores, a unos jóvenes con melenas largas y pantalones de campana que se atrevían a meter sintetizadores y teclados Hammond en un terreno que consideraban exclusivo de la guitarra y las palmas. Los llamaban locos. Les cerraban las puertas de las peñas flamencas y los miraban con un desprecio que dolía más que un golpe físico. Pero es que, por el otro lado, los seguidores del rock más ortodoxo los consideraban demasiado folclóricos. Era una guerra en 2 frentes que habría hundido a cualquiera. Jesús de la Rosa sufría especialmente con estas críticas.
Su sensibilidad era como una herida abierta. Se refugiaba en largas caminatas nocturnas, analizando cada palabra hiriente de los críticos musicales de la época, quienes escribían crónicas feroces en los periódicos, tachándolos de ser un experimento sin futuro. La moda de aquel entonces también jugaba un papel importante en este conflicto de identidad. Ellos vestían con camisas de chorreras, chalecos de cuero y botas de plataforma, una estética que rompía los esquemas de una España que todavía vestía de gris y beige. Ese contraste visual era el reflejo de la lucha interna de Jesús, un hombre profundamente espiritual y tradicional en sus valores, pero con una mente que viajaba a la velocidad del sonido del futuro. Cada ensayo era una batalla psicológica donde las tensiones afloraban. A veces pasaban horas en silencio, simplemente mirándose, intentando encontrar ese acorde que convenciera no a los críticos, sino a sus propios corazones atormentados. Y así llegamos a lo que muchos consideran el milagro más grande de la música española: la grabación de aquel primer álbum titulado simplemente con el nombre del grupo, aunque todos lo recordamos con cariño como El Patio. Atención a los detalles, porque la historia detrás de este disco es digna de una novela de misterio. Se grabó en unos estudios humildes, con un presupuesto que hoy nos daría risa, apenas unos pocos miles de pesetas que la discográfica soltó casi por compromiso. Los ejecutivos de la compañía no creían en ellos, los veían como un producto de relleno, algo para cumplir con una cuota de artistas nacionales. Durante las sesiones de grabación, la atmósfera era de una intensidad eléctrica. Jesús apenas comía, se alimentaba de café y de esa ansiedad que solo los genios conocen. Grabaron canciones que hoy son himnos, como Abre la puerta o En el lago, temas que hablaban de viajes astrales, de libertad y de un amor místico que rozaba lo prohibido. Cuando el disco salió a la luz en 1975, el silencio inicial fue aterrador. No hubo campañas de publicidad masivas, no hubo entrevistas en televisión ni portadas de revistas. Las cajas de los discos se acumulaban en los sótanos de las tiendas, cogiendo polvo. Pero entonces sucedió algo que la industria no pudo controlar: el fenómeno del boca a boca. Los jóvenes de los barrios obreros, los estudiantes que soñaban con cambiar el mundo, empezaron a pasarse las cintas de casete de mano en mano. Era una música que hablaba de ellos, de su dolor, de su deseo de salir de la oscuridad. El impacto social fue de una magnitud sísmica. De repente, sin que nadie supiera muy bien cómo, Triana empezó a sonar en todas las radios piratas, en los coches que recorrían las carreteras secundarias, en los patios de las casas de vecinos, donde las madres tendían la ropa mientras escuchaban esa voz que parecía un lamento celestial. El éxito no fue una construcción de marketing, fue una explosión popular que pilló a Jesús de la Rosa totalmente desprevenido. De la noche a la mañana, aquel hombre tímido que evitaba el contacto visual se convirtió en el faro de una nación hambrienta de autenticidad. Esa voz, queridos amigos, esa voz de Jesús de la Rosa, no era simplemente una herramienta para cantar, era un instrumento de sanación social. En una España que despertaba de un largo letargo, sus letras se convirtieron en un refugio para los corazones solitarios. Analicemos por un momento la psicología detrás de sus composiciones. Jesús no escribía sobre temas banales, sus canciones eran reflexiones profundas sobre la existencia, sobre el viaje sin retorno que es la vida y sobre la búsqueda de una paz que parecía esquiva. En 1976 y 1977, años cruciales de la transición, la juventud española encontró en él a un líder espiritual que no pedía votos, sino sentimientos. El impacto fue tal que incluso las autoridades de la época miraban con recelo la capacidad de convocatoria de este hombre de pelo rizado y mirada melancólica. ¿Qué decía realmente Jesús en sus canciones? Hablaba de abrir puertas que llevaban a mundos nuevos, de dejar atrás las sombras y de caminar hacia la luz. Pero esa luz, para él, siempre tenía un matiz de tristeza. Sus seguidores lo veían como a un santo del rock, alguien que sufría por todos nosotros. Esta presión empezó a pasarle factura. Jesús no estaba preparado para el peso de ser un símbolo. La fama repentina le provocaba ataques de ansiedad que intentaba calmar con sus hábitos destructivos, buscando en ciertas sustancias prohibidas ese silencio mental que el mundo exterior le negaba.
Se decía que antes de salir al escenario tenía que pasar largos minutos encerrado en el baño, luchando contra sus propios demonios para poder enfrentarse a las masas que gritaban su nombre. La moda había cambiado, las luces eran más brillantes, pero en el camerino, rodeado de damas de compañía y admiradores que solo querían un trozo de su gloria, Jesús de la Rosa se sentía más solo que nunca. Era el precio de ser el profeta de una generación que no aceptaba un no por respuesta. Y es aquí donde entramos en el terreno de las sombras más alargadas, el momento en que el éxito se convierte en un vértigo insoportable. A finales de los años 70, Triana ya no era solo un grupo de música, era una institución. Llenaban estadios, vendían cientos de miles de copias y su influencia se extendía por cada rincón de la geografía española. Pero mientras el exterior brillaba con la luz de los focos, el interior de Jesús se oscurecía. La psicología del éxito masivo es una encerrona definitiva para las almas sensibles. Jesús empezó a desconfiar de todo y de todos. Sentía que sus compañeros no siempre entendían su nivel de entrega, que la industria solo quería exprimirlo hasta que no quedara nada de él. El desgaste físico era evidente. Había perdido peso. Sus ojeras eran cada vez más profundas y su carácter se volvió huraño y errático. En este periodo, los rumores sobre su vida privada empezaron a circular por las redacciones de la prensa rosa, aunque en aquel entonces todavía existía un cierto respeto o, quizás, miedo a las consecuencias de publicar ciertas verdades. Se hablaba de sus momentos de alcoba con mujeres que no eran su esposa, de relaciones cercanas que nacían en la penumbra de las giras y que morían al salir el sol. Estas infidelidades, sumadas a su dependencia de ciertas medicinas peligrosas para soportar el ritmo frenético, crearon una brecha insalvable en su entorno familiar. Su hogar, que debería haber sido su santuario, se convirtió en un campo de batalla de reproches y silencios hirientes. Jesús buscaba en la carretera lo que no encontraba en casa, pero la carretera es una amante cruel que nunca da nada a cambio. Fue en estos años cuando empezó a obsesionarse con la idea de que su luz se apagaría pronto. No era un pensamiento pasajero, era una convicción que compartía con algunos amigos íntimos en noches de confesiones regadas con alcohol. No llegaré a viejo, solía decir con una sonrisa triste mientras ajustaba sus gafas de sol. Aquella premonición, nacida de un alma agotada, empezaba a tejer la red que finalmente lo atraparía en aquella fatídica noche de 1983. Queridos amigos, no se retiren, porque lo que estamos a punto de revelar entra en una dimensión mucho más humana y, por tanto, mucho más dolorosa. Hemos hablado del éxito, de la música y de la voz que detuvo el tiempo en España, pero ahora debemos entrar en los pasillos oscuros de lo que nadie quería ver. Porque, ¿saben ustedes qué sucede cuando el foco se apaga y el artista se queda a solas con sus miedos? Entramos en ese paraíso andaluz que, poco a poco, empezó a llenarse de sombras alargadas y silencios que cortaban como cuchillos. Imaginen por un momento la atmósfera que se respiraba en el seno de la banda a finales de los años 70. Triana era una máquina de generar dinero, pero también se había convertido en una olla a presión de egos y tensiones mal gestionadas. Jesús de la Rosa, Eduardo y Tele no eran ya aquellos tres muchachos que compartían un bocadillo en una pensión de Madrid. Ahora eran estrellas que viajaban en coches separados y que apenas se dirigían la palabra fuera del escenario. La psicología de este distanciamiento es demoledora. Jesús, con su sensibilidad a flor de piel, sentía que la esencia mística del grupo se estaba perdiendo en favor de un sonido más comercial, algo que le exigían desde los despachos de las grandes compañías. Hubo peleas olvidadas en los camerinos, discusiones a grito pelado sobre quién debía figurar en los créditos de las canciones y cómo debía repartirse el botín de una fama que empezaba a saber amarga. Jesús se sentía el guardián de un templo que sus propios compañeros, según su visión atormentada, estaban empezando a descuidar. Esta guerra fría interna, ocultada cuidadosamente a la prensa para no romper el encanto de la hermandad andaluza, fue minando la salud mental de nuestro protagonista. Se aislaba en su casa de Sevilla, rodeado de sus teclados y de una oscuridad que él mismo cultivaba, mientras el resto del mundo pensaba que vivían en un sueño constante.
El impacto social de una posible ruptura habría sido catastrófico para la industria, por lo que se les obligó a mantener una fachada de unidad que no era más que una cáscara vacía. Jesús empezó a ver enemigos en cada esquina, desconfiando incluso de aquellos que lo habían ayudado a subir a la cima. ¿Era paranoia o era el precio inevitable de haber tocado el cielo con las manos y temer la caída? Pero hablemos ahora de lo que realmente ocurría en la vida privada de este genio, ese terreno pantanoso que la prensa rosa de la época apenas se atrevía a rozar. Jesús de la Rosa era un hombre de contradicciones profundas en lo que respecta a los asuntos del corazón. Por un lado, tenía su hogar, su refugio oficial, un matrimonio que intentaba sostener los restos de una vida normal. Pero la carretera, amigos míos. La carretera es un lugar de tentaciones constantes y de soledades que solo se llenan en la alcoba de un hotel de paso. Se dice que Jesús mantenía relaciones cercanas con diversas damas de compañía que aparecían y desaparecían en cada ciudad de la gira. Estos momentos de intimidad, lejos de darle paz, le generaban una culpa devastadora. Su psicología era la de un hombre educado en los valores tradicionales de la España profunda, y verse envuelto en esa vida galante lo hacía sentirse como un traidor a sus propios principios. Existían amores prohibidos, mujeres que lo esperaban en la penumbra de los bares después de los conciertos, y que compartían con él secretos que nunca verán la luz. Una de estas favoritas, según cuentan las malas lenguas del entorno musical, llegó a tener una influencia tal sobre él que incluso empezó a afectar a sus decisiones creativas. Los rumores de infidelidades constantes llegaban a los oídos de su familia, creando un clima de tensión insoportable en sus breves regresos a casa. Jesús intentaba compensar este vacío con regalos caros y promesas de un retiro que nunca llegaba, pero sus ojos, siempre ocultos tras sus gafas oscuras, delataban a un hombre que ya no sabía a quién pertenecía su corazón. Esta doble vida, este juego de espejos entre el marido ejemplar y el amante atormentado, fue uno de los motores de su depresión, una lucha interna contra sus propios demonios personales que lo empujaba cada vez más hacia el abismo de las dependencias químicas. Y mientras Jesús se debatía en sus tormentas privadas, el mundo exterior cambió de color sin avisar. Entramos en los años 80 y con ellos llegó la movida. De repente, la profundidad, el quejío y la mística de Triana empezaron a verse como algo viejo, algo que olía a incienso y a polvo en un país que ahora quería luces de neón, sintetizadores baratos y letras banales sobre el placer inmediato. El impacto social de este cambio estético fue un golpe mortal para la autoestima de Jesús de la Rosa. Imaginen la humillación de un hombre que había llenado estadios, viendo cómo ahora los programas de televisión y las radios modernas daban prioridad a grupos de jóvenes que apenas sabían tocar sus instrumentos, pero que vestían con colores chillones y peinados imposibles. La moda de las sombreras y los pelos encrespados chocaba frontalmente con la melena rizada y la sobriedad de Jesús. Él se sentía como un dinosaurio en un mundo de plástico. Los críticos musicales, esos mismos que antes lo habían elevado a los altares, ahora escribían columnas burlonas llamándolos los pesados del rock con raíces. Jesús leía estas críticas con una rabia contenida que lo consumía por dentro. ¿Cómo era posible que España hubiera olvidado tan rápido lo que significaba la verdad en la música? Este desprecio moderno lo llevó a un estado de aislamiento todavía mayor. Se negaba a participar en ciertos eventos donde se sentía un bicho raro, y su música empezó a volverse más oscura, más densa, como si estuviera enviando un mensaje de auxilio que nadie quería escuchar. Era la lucha de un gigante contra una ola de mediocridad que amenazaba con borrar su legado. La lucha por mantenerse en la cima se convirtió entonces en una cuestión de supervivencia económica y espiritual. A pesar del declive en la popularidad masiva, las deudas no perdonaban. La industria, fría y calculadora, seguía exigiendo discos. Fue en esta época cuando se grabaron trabajos como Llegó el día, un título que hoy suena a premonición escalofriante. La presión financiera era asfixiante. Los lujos de los años anteriores habían dejado las cuentas corrientes en un estado delicado, y Jesús sentía que debía cargar con todo el peso de la banda sobre sus hombros. En el estudio de grabación, el ambiente era irrespirable. Jesús podía pasar días enteros sin hablar con nadie.
obsesionado con encontrar un sonido que los devolviera a la gloria, pero negándose a prostituir su arte. Analizando la psicología de este periodo, vemos a un hombre que ha perdido la alegría de crear. La música ya no era su tabla de salvación, sino su condena. Para soportar las jornadas maratónicas y el estrés de las giras por pueblos que ya no los recibían como héroes, Jesús incrementó su consumo de ciertas medicinas peligrosas y sustancias prohibidas. Sus manos temblaban antes de tocar el teclado y su voz, aunque seguía siendo prodigiosa, se quebraba con una tristeza que ya no era impostada. En este contexto, aparecieron personajes oscuros en su círculo, supuestos representantes y amigos de ocasión que se aprovechaban de su estado de vulnerabilidad para sacar provecho económico. Jesús estaba rodeado de gente, pero en realidad estaba navegando solo hacia el ojo de la tormenta. Nadie en su entorno tuvo el valor de detenerlo, de decirle que necesitaba parar, que su luz se estaba consumiendo a una velocidad incompatible con la vida. Llegamos así a ese fatídico 1983, un año en el que el alma de Jesús de la Rosa parecía estar ya en otro plano. Quienes lo vieron en sus últimas apariciones públicas describen a un hombre que era casi una sombra de sí mismo. Su mirada, cuando se quitaba las gafas, era de una vacuidad aterradora, como si ya hubiera visto lo que hay al otro lado. En sus últimos conciertos se cuenta que a veces se quedaba mirando al infinito en mitad de una canción, olvidando la letra, o simplemente dejando que sus manos vagaran por las teclas sin sentido aparente. No era falta de profesionalismo, era el agotamiento total de un espíritu que ya no encontraba motivos para seguir luchando. Existe un detalle que pocos conocen y que hoy cobra un sentido místico. Semanas antes de aquel viaje sin retorno, Jesús empezó a regalar sus pertenencias más queridas a sus amigos más cercanos. Les daba libros, discos, incluso pequeños amuletos que lo habían acompañado durante años, diciendo frases enigmáticas como «Guárdame esto, que donde voy no me va a hacer falta». Su premonición era tan clara que algunos de sus compañeros de banda llegaron a sentir miedo. ¿Estaba Jesús planeando su propia partida de este mundo o simplemente su intuición de genio le avisaba de que el evento final estaba cerca? La atmósfera en aquel último concierto benéfico en San Sebastián fue de una melancolía insoportable. Dicen que cuando terminó de cantar la última nota de Tu frialdad, se quedó unos segundos más en el escenario, mirando al público con una gratitud y una despedida silenciosa que heló la sangre de los presentes. Lo que sucedió después, esa decisión fatal de conducir de madrugada bajo la lluvia, no fue más que el cumplimiento de un destino que él mismo ya había aceptado. Pero, ¿qué pasó realmente en el interior de aquella furgoneta en los minutos previos al impacto catastrófico? ¿Hubo un último intento de cambiar el rumbo o Jesús simplemente cerró los ojos y dejó que la fatalidad hiciera su trabajo? Bienvenidos de nuevo a este espacio donde la realidad supera a la ficción y donde el brillo de las estrellas a veces esconde una oscuridad insondable. Prepárense, porque ahora nos situamos en el umbral del misterio, en ese momento preciso donde la música se detiene y comienza el lamento. Estamos en octubre de 1983, un mes que quedará grabado con letras de luto en el calendario de nuestra memoria colectiva. El escenario de su última entrega no fue un palacio suntuoso ni un estadio abarrotado por el lujo, sino el velódromo de Anoeta, en San Sebastián. El contexto era de una solidaridad desgarradora. El norte de España había sido azotado por unas inundaciones catastróficas que habían dejado a miles de familias en la calle, y Jesús de la Rosa, con ese corazón que no le cabía en el pecho, no dudó en acudir al llamado. Imaginen la atmósfera de aquella noche. El aire cargado de la humedad del Cantábrico, el olor a tierra mojada y una multitud que buscaba en la música un consuelo ante la devastación. Jesús subió al escenario con una fragilidad que era casi transparente. Quienes estuvieron allí dicen que su interpretación de Llegó el día tuvo un matiz diferente, una profundidad que erizaba la piel. La psicología de Jesús en ese instante era la de un hombre que se estaba entregando por completo, vaciando su alma para llenar los vacíos ajenos. Vestía de forma sencilla, acorde a la moda de la época, pero sin estridencias, reflejando ese cansancio existencial que ya hemos analizado.
Al terminar el concierto, entre los aplausos que buscaban agradecer su generosidad, se produjo un encuentro en el camerino que hoy resulta escalofriante. Varios seguidores se acercaron para pedirle autógrafos, y Jesús, en lugar de la firma rápida y habitual, se demoraba en mirar a los ojos a cada persona, como si estuviera memorizando los rostros del mundo antes de partir. Existía una extraña calma en él, una ausencia de prisa que contrastaba con lo que vendría después. Sus compañeros de grupo decidieron quedarse a descansar en la ciudad, pero Jesús, impulsado por una fuerza interna que nadie supo explicar, tomó la decisión fatal de ponerse al volante de su furgoneta Citroën para regresar a Madrid esa misma madrugada. ¿Qué era lo que tanto le urgía? ¿Buscaba el refugio de su hogar o huía de algo que solo él podía ver en la penumbra del escenario? Entramos ahora en el relato de la carretera maldita, ese trayecto de asfalto y sombras que se convirtió en el escenario del suceso oscuro más doloroso de la década. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. La furgoneta, cargada no solo con instrumentos, sino con el peso de una leyenda agotada, surcaba la carretera nacional 1 a la altura de la provincia de Burgos, cerca de una localidad llamada Quintanapaya. La lluvia no daba tregua. Era esa cortina de agua densa que reduce la visibilidad a unos pocos metros y convierte la conducción en un ejercicio de fe ciega. Jesús de la Rosa no viajaba solo. Lo acompañaba un colaborador cercano, pero era el genio sevillano quien sostenía el volante. Analicemos la psicología del conductor en ese momento. El agotamiento tras el esfuerzo emocional del concierto, la monotonía de los limpiaparabrisas golpeando el cristal y esa sensación de invulnerabilidad que a veces engaña a los grandes hombres. De repente, el destino, en su forma más cruel y metálica, se cruzó en su camino. Un camión Pegaso, ese gigante de las carreteras españolas de la época, apareció en el sentido contrario o en una maniobra que la investigación posterior calificó de confusa. No hubo tiempo para frenar, no hubo tiempo para milagros. El impacto fue catastrófico. Un choque frontal donde el metal de la furgoneta se plegó como si fuera papel ante la fuerza del evento final. El estruendo rompió el silencio de la estepa burgalesa, dejando tras de sí un rastro de cristales rotos y el eco de una voz que se apagaba entre los hierros retorcidos. En ese instante, entre el olor a aceite quemado y la lluvia que seguía cayendo indiferente, la luz de Jesús de la Rosa empezó a parpadear, enfrentándose a una fatalidad incompatible con la vida que dejaría a todo un país en estado de shock. Lo que siguió a la colisión fue una lucha desesperada contra el tiempo en los pasillos fríos del Hospital General Yagüe de Burgos. Jesús fue rescatado de entre los restos de la furgoneta con una intervención de terceros que apenas podía dar crédito a la magnitud de sus heridas. Ingresó en el centro médico en un estado de inconsciencia profunda, con su cuerpo castigado por el impacto, pero con su corazón todavía latiendo con una terquedad asombrosa. Imaginen la escena en el hospital. Médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, el sonido metálico de las camillas y ese silencio sepulcral que solo se rompe por los susurros de los sanitarios. La noticia empezó a filtrarse a través de los teletipos de las agencias de prensa, llegando a las redacciones de las radios madrileñas y sevillanas. Los teléfonos no paraban de sonar. Sus compañeros de Triana, que acababan de despertar en San Sebastián, recibieron la llamada que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje de urgencia hacia Burgos fue una tortura psicológica de cientos de kilómetros, alimentada por la esperanza vana de que su líder pudiera salir adelante. Pero dentro de la unidad de cuidados intensivos, la realidad era muy distinta. Jesús de la Rosa presentaba lesiones internas masivas, daños que hacían que cada minuto ganado fuera un triunfo de la medicina, pero un fracaso del destino. Se dice que en sus últimos momentos hubo una breve recuperación de la conciencia, un instante en el que abrió los ojos y miró a su alrededor con una serenidad que sobrecogió a quienes lo atendían. No hubo palabras de despedida, solo un suspiro largo, como si finalmente hubiera encontrado la salida de ese laberinto que era su propia existencia. A las 18:15 de aquel viernes, el corazón de Jesús se detuvo definitivamente, y su alma emprendió ese viaje sin retorno hacia la eternidad. El anuncio oficial de su partida de este mundo provocó un terremoto emocional en la España de 1983. Las emisoras de radio interrumpieron su programación habitual para emitir de forma casi ininterrumpida las canciones de Triana.
Fue un llanto nacional, pero donde el dolor se sintió con una intensidad casi física fue en las calles de Sevilla. El traslado del cuerpo de Jesús a su tierra natal fue una procesión fúnebre que movilizó a miles de personas. Imaginen el impacto social. Obreros que dejaban sus puestos de trabajo, estudiantes que salían de las facultades y amas de casa que se asomaban a los balcones con lágrimas en los ojos para ver pasar el coche fúnebre. Sevilla no despedía a un cantante, despedía a un hijo, a un hermano, a alguien que le había devuelto el orgullo a su cultura. El velatorio fue un despliegue de emociones desbordadas, digno de un mito clásico. La prensa sensacionalista, con sus cámaras de flash cegador, intentaba captar el dolor de la viuda y de los compañeros de banda, buscando ese detalle morboso que alimentara las portadas del día siguiente. Hubo escenas de histeria colectiva en las puertas del cementerio de San Fernando, jóvenes que intentaban tocar el féretro, flores que llovían desde todas las direcciones y ese quejío flamenco que surgía de forma espontánea entre la multitud. La moda del luto riguroso se mezclaba con las chaquetas de cuero y las melenas largas de una juventud que se sentía huérfana. Aquella tarde de octubre, mientras el sol de Andalucía se ponía sobre las tumbas, todos comprendieron que con la partida de Jesús de la Rosa se cerraba una puerta que nadie volvería a abrir de la misma manera. El rock andaluz, tal como lo conocíamos, había llegado a su fin trágico junto a su creador. Con la luz de Jesús apagada, nació inmediatamente el mito, esa construcción idealizada que rodea a los artistas que nos dejan de forma prematura y violenta. La psicología del fanático cambió. Ya no se escuchaban sus discos para disfrutar, sino para buscar mensajes ocultos, profecías de su propio final en cada verso de sus letras. Las ventas de sus álbumes se dispararon a niveles nunca vistos, alimentando una industria que no tardó en intentar sacar provecho de la tragedia. Pero detrás del fenómeno comercial quedó un vacío artístico imposible de llenar. Muchas bandas intentaron imitar su estilo, copiar ese misticismo que mezclaba lo sagrado con lo profano, pero todas fracasaron porque les faltaba lo esencial, la verdad de un alma atormentada. El impacto social se extendió durante años, convirtiendo su tumba en un lugar de peregrinación constante, donde todavía hoy se pueden encontrar flores frescas y notas manuscritas de seguidores que no lo olvidan. Sin embargo, este nacimiento del mito también trajo consigo las sombras del legado disputado, las peleas legales por los derechos de autor, las tensiones entre la familia y los miembros restantes del grupo y los intentos de continuar con el nombre de Triana sin su voz principal empañaron la memoria del artista. Jesús de la Rosa se convirtió en un símbolo de pureza en un mundo que se volvía cada vez más artificial, un recordatorio de que la belleza a veces requiere un sacrificio absoluto. ¿Fue su partida una decisión voluntaria del destino para preservarlo de la decadencia que estaba por venir en la música de los 90? ¿O fue simplemente la culminación de esa maldición de la carretera que parece perseguir a quienes se atreven a volar demasiado cerca del sol? Pero esta aparente paz en el cementerio de San Fernando no era más que el preludio de una tormenta que todavía hoy, décadas después, sigue lanzando rayos sobre la memoria del genio. Y es que, queridos amigos, cuando un hombre de la talla de Jesús de la Rosa nos deja para siempre, su ausencia crea un vacío tan inmenso que muchos intentan llenarlo con intereses que poco tienen que ver con el arte. Sin embargo, antes de entrar en las disputas por su nombre, debemos detenernos en un fenómeno escalofriante que parece perseguir a las voces más grandes de nuestra tierra. ¿Existe acaso una maldición oculta en las carreteras de España? Resulta imposible analizar el suceso oscuro de Jesús de la Rosa sin recordar que él no fue el único en dejarnos de forma prematura en el asfalto. Si echamos la vista atrás, parece que una sombra invisible se dedicó a dar caza a los mejores talentos de una generación. Solo 10 años antes, en 1973, el país entero lloraba la partida de Nino Bravo en una curva traicionera de Villarrubio. 3 años más tarde, en 1976, era la dulzura de Cecilia la que se apagaba en una carretera de Zamora mientras regresaba de un concierto. Y años después de Jesús, en 1991, veríamos cómo la luz de Tino Casal se extinguía también en una madrugada madrileña.
qué estaba ocurriendo realmente en nuestras rutas. La psicología de esta maldición de la carretera tiene una explicación mucho más terrenal y dolorosa. En aquellos años de la transición y principios de los 80, España vivía una auténtica fiebre por el éxito, pero las infraestructuras no estaban a la altura de los sueños de sus artistas. Las carreteras nacionales eran apenas lenguas de doble sentido, sin medianas protectoras, llenas de baches y cruces peligrosos que se convertían en trampas incompatibles con la vida. Los músicos, impulsados por representantes tiranos que solo veían los números de la taquilla, se veían obligados a realizar desplazamientos inhumanos. Terminaban un espectáculo a las 3 de la mañana con la adrenalina por las nubes y, sin apenas descansar, se ponían al volante de furgonetas que hoy nos parecerían juguetes de hojalata para llegar al siguiente compromiso a cientos de kilómetros de distancia. Jesús de la Rosa era víctima de este sistema devorador. La moda de la época exigía que el artista estuviera en todas partes, en cada pueblo, en cada feria, sin importar el desgaste físico o mental. Aquella madrugada de octubre, Jesús no solo luchaba contra la lluvia y el cansancio, sino contra una industria que trataba a sus ídolos como mercancía perecedera. El impacto social de estas tragedias viales fue lo que finalmente obligó al país a modernizar sus vías y a imponer normas de seguridad más estrictas, pero el precio pagado fue el sacrificio de nuestras voces más sagradas. Sin embargo, pocos sospechaban el terrible calvario que vendría después para los supervivientes y para el honor de lo que Jesús de la Rosa había construido con tanto sudor. Tras su viaje sin retorno, el grupo Triana quedó en un estado de orfandad absoluta. La psicología de los miembros restantes, Eduardo y Tele, era una mezcla de duelo genuino y desorientación total. ¿Cómo continuar cuando el corazón del proyecto ha dejado de latir? Durante años, el silencio fue la única respuesta digna. Pero a mediados de los años 90 se produjo un suceso que muchos seguidores consideraron una traición imperdonable. Juan José Palacios, nuestro querido Tele, decidió retomar el nombre de Triana y formar una nueva banda. Imaginen la indignación de los puristas, un grupo que se llamaba Triana, pero que no contaba con la voz mística, ni con la composición, ni con la presencia espiritual de Jesús de la Rosa. El impacto social de esta decisión fue una fractura profunda en la comunidad de seguidores. Eduardo Rodríguez Rodway, el tercer pilar del grupo original, se opuso frontalmente a lo que consideraba una usurpación del alma de su amigo. Comenzó entonces una batalla legal y mediática que se ha extendido durante décadas, llena de declaraciones cruzadas, reproches públicos y un dolor que nunca termina de cicatrizar. Eduardo, con una lealtad inquebrantable a la memoria de Jesús, ha denunciado una y otra vez que el nombre de Triana no puede existir sin su creador. La prensa sensacionalista alimentó este fuego durante años, sacando a la luz grabaciones inéditas, contratos polémicos y disputas por los derechos de autor que amargaron todavía más el recuerdo del genio sevillano. Mientras los abogados se llenaban los bolsillos, la familia de Jesús vivía este espectáculo dantesco desde el silencio y la dignidad, viendo cómo el nombre de su ser querido se convertía en una marca comercial disputada en los tribunales. Es una de las sombras más feas de esta historia, ver cómo el arte puro termina convertido en una guerra de intereses económicos donde la voz de Jesús es ya solo un eco lejano que pocos parecen respetar de verdad. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa melancolía que Jesús de la Rosa plasmaba en sus últimas letras? Si analizamos con lupa sus composiciones finales, nos damos cuenta de que no eran solo canciones, eran testamentos emocionales. Jesús sufría por una España que veía volverse superficial y fría. Su psicología era la de un místico atrapado en un mundo materialista. En sus momentos de mayor soledad, se refugiaba en la lectura de poetas clásicos y en la contemplación de la naturaleza, buscando respuestas que el éxito masivo no podía darle. Se dice que en su vida privada, durante sus últimos meses, buscó consuelo en amistades íntimas que compartían su visión espiritual del mundo, alejándose de los focos y de las damas de compañía que antes frecuentaba. Estaba en un proceso de purificación, de búsqueda de una verdad que quizás solo encontró en aquel instante del impacto catastrófico. La moda de los 80 seguía avanzando con sus colores fluorescentes y sus ritmos electrónicos. Pero Jesús se mantenía fiel a su túnica blanca,
a su melena de profeta y a su piano que lloraba por bulerías. El impacto de su ausencia se siente hoy en cada grupo de rock que intenta añadir un matiz flamenco a sus notas. Todos beben de la fuente que él abrió, aunque pocos tienen la valentía de admitir que nunca alcanzarán su profundidad. Su legado no son solo los discos de platino ni los estadios llenos, sino esa sensación de libertad que nos invade cuando escuchamos los primeros acordes de Señor Troncoso o Recuerdos de una noche. Jesús de la Rosa nos enseñó que se puede ser moderno sin dejar de ser antiguo, que se puede tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra de la calle Feria. Llegamos al final de este viaje por la vida de un hombre que prefirió ser luz antes que ser esclavo del tiempo. Jesús de la Rosa nos dejó físicamente en aquella carretera de Burgos, pero su espíritu se quedó a vivir en el patio de nuestra memoria colectiva. Hoy, cuando miramos hacia atrás, nos queda una pregunta retórica que nos encoge el corazón. ¿Habría podido Jesús sobrevivir a la industria musical de los años 90 y 2000? ¿Habría aceptado participar en el juego de las redes sociales y la fama instantánea? Quizás la fatalidad, en su infinita crueldad, le hizo el favor de convertirlo en una leyenda eterna antes de que el mundo terminara de romperse. Su partida fue el evento final de una época dorada de la música española, el cierre de un capítulo donde la verdad importaba más que la imagen. Terminamos este programa con un pensamiento filosófico que el propio Jesús solía repetir en sus momentos de lucidez. El hombre no es dueño de su camino, solo de sus pasos. Él dio pasos de gigante, pasos que todavía resuenan en las calles de Sevilla y en los corazones de todos los que alguna vez hemos buscado una puerta abierta hacia la luz. Su corazón se detuvo, pero su quejío eléctrico sigue vivo, recordándonos que, aunque la carretera sea traicionera, la música es el único viaje que nunca termina.